Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos acá nuevamente estudiando el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar leyendo y estudiando del libro de los Hechos capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. Y el título del mensaje de hoy es ¿Cómo dormir en medio del problema? Amén. Vamos a ir a nuestro Padre en oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, no solo misericordioso, sino lento en la ira, Señor, con lo cual es necesario, porque nos quedamos cortos de la marca muchas veces, Señor. Te damos gracias, Señor, por el aire que respiramos, por todas las bendiciones que nos das, Señor, día a día, que a veces la tomamos por añadidura, Señor, a veces no apreciamos todas las cosas que tú haces por nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, te pedimos que esta enseñanza sea para la gloria de tu precioso nombre, Señor. Que sea para edificación de la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Como les decía, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Hechos, capítulo 12, versículo 1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis para aclarar quién era este Herodes, ya que en el Nuevo Testamento se mencionan como a 3 Herodes, ¿no? Hay varios Herodes ahí mencionados y esto puede traer confusión, ¿no? John Gill en su comentario bíblico nos explica lo siguiente acerca de este Herodes que es mencionado en el libro de los Hechos. Amén. Herodes el rey, no Herodes el grande, que mató a los niños en Belén, ni Herodes Antipas, que decapitó a Juan el Bautista, sino Herodes Agripa, Y así la versión siríaca agrega aquí que se llama Agripa. Amén. Era nieto de Herodes el Grande e hijo de Aristóbulo. También este Herodes Agripa que se menciona en el libro de los Hechos era sobrino de Herodes Antipas, que le vuelvo a mencionar, que fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Amén. Vamos a ver, Herodes el Grande. Herodes el Grande reinó aproximadamente del año 37 antes de Cristo hasta el año 4 después de Cristo. Y es mencionado en el libro de Mateo capítulo 2. Él mandó a matar a los niños en aquella época, cuando vinieron los reyes magos y todo eso, con la esperanza de destruir al Mesías. Había algo detrás de todo eso. ¿Amén? Eso está en el libro de Mateo capítulo 2 versículo 16. La palabra de Dios dice así. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Rama, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Eso está en Jeremías capítulo 31 versículo 15. Sigamos ahí en Mateo 2:19. Mas muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, que muertos son los que procuraban la muerte del niño.
Ese era Herodes el Grande. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis en Herodes Antipas. Herodes Antipas, que reinó, fue el sucesor de Herodes el Grande, que reinó del año 4 antes de Cristo, años 4 después de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Amén. Este fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, y las escrituras no hablan de eso en Mateo 14, capítulo 14, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice: porque aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraba a Juan un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Y mandó a decapitar a Juan en la cárcel, y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Cabe mencionar que estos tres Herodes, estos tres hombres, tienen el mismo nombre, Herodes. Y no es casualidad el significado de ese nombre. El significado del nombre Herodes procede del hebreo ordos, y significa el dragón de fuego. Cabe mencionar que por el legado anticristiano y la agenda de destruir todo lo relacionado con Jesús, esta familia de Herodes son a la vez un tipo del anticristo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, a través de la historia hubieron muchos personajes que tuvieron el mismo modo de operar que va a tener el anticristo en el futuro. El libro Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6 nos dice: y abrió su boca, abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea que vemos que el modo de operar del anticristo, primero, levantarse en contra y blasfemar contra Dios, y segundo, contra los santos de Dios, los sirvientes de Dios. En este caso, se levantó en contra de Cristo, se levantó en contra de los discípulos de Cristo, y también nos damos cuenta que Pablo nos exhorta en las Escrituras a que no seamos sacudidos. Eso está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Nos dice así: que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, dice, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que en el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, presta atención, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el tiempo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El modo de operación del anticristo es que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, y se sienta en el templo de Dios. Y vemos eso a través del libro de los Hechos en la persecución de los hermanos de la iglesia. Vemos eso en el Nuevo Testamento, cómo fue perseguido nuestro Señor Jesús y al final crucificado.
por todos estos tipos de anticristos, amén, porque funcionan de la misma manera, se oponen con todo lo que tenga que ver con Dios, con todo lo que tenga que ver con Cristo, inclusive con los sirvientes del Señor, o sea que los ministros. Vamos a cerrar con eso el paréntesis, amén. A través del libro de los Hechos vemos una cosa que se repite y quizá usted esté cansado de escucharla, que hemos visto y que al igual que Jesús, los discípulos sufrieron persecución y ya Jesús se lo había advertido. Vamos a leer unos versículos que nos confirman eso, que Jesús le había advertido a sus discípulos que iban a sufrir persecución. Juan capítulo 15 versículo 20. Dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Mateo capítulo 10, versículo 16. Dice así: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hable en vosotros. Ya que vemos que los discípulos de Jesús pasaron todas estas cosas que el Maestro le dijo que iban a pasar. Y nosotros no somos excepción de la regla, vamos a sufrir persecución. Discúlpeme, hermano, hermana, que haga énfasis en la persecución. Mi tarea no es ser popular y predicarle un evangelio que todo está bien, que vamos de victoria en victoria, de kumbaya, de prosperidad, todas esas bobadas, sino prepararlos para la realidad, para la realidad. De alguna manera u otra vamos a sufrir persecución y es mejor estar preparados, mejor estar advertidos al respecto. Amén. Hoy en día se ven muchas formas de persecución en contra del cristianismo. Según los reportes, preste atención, hermano, hermana, según los reportes de la lista mundial de la persecución que se realiza cada año, por la organización Puertas Abiertas, una organización que se llama Puertas Abiertas. Y este artículo es del año 2019, imagínense, 2019, y estamos en 2024. Son los continentes donde existe un índice más elevado de persecución cristiana. Específicamente dice Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Sudán, Eritrea, Yemen, Irán en India. Estos son los países más vulnerables por la persecución cristiana extrema. De acuerdo a estos datos, se estima que más de 245 millones de cristianos sufren persecución. Imagínense, era en el 2019. Ahora, quién sabe cuántos más. Ni hablar que no se puede orar en las escuelas, en muchos centros de trabajo, en instituciones del Estado. Además, hermano, hermana, ¿de dónde cree que salen todos esos problemas y discusiones justo antes de ir a la iglesia? ¿De dónde salen todos esos problemas después que usted ha decidido de seguir al Señor? Estos también son formas de persecución y no debemos olvidarnos de dónde viene esta persecución. Esas discusiones, esos pensamientos malos, eso viene, lo podemos leer en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Con eso en mente vamos a seguir leyendo.
Amén. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 5. La palabra de Dios dice así. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Preste atención, hermano, hermana. Este primer versículo es muy importante. Ok, vamos a leerlo de vuelta. Hechos 12:5. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermano, hermano? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando sin cesar, orando sin cesar. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes Agripa le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se cayeron de las manos. ¡Wow! Y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, más pensaba que veía una visión. Y como pasaron la primera, segunda guardia, vieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Después de leer esta serie de eventos, nos damos cuenta de qué, hermano. Acuérdense el primer versículo que le dije, preste atención. ¿Qué decía el primer versículo? ¿Qué hacía la iglesia? Estaba orando sin cesar. Oración de intercesión, hermano, hermana, preste atención. Acá vemos el poder de la oración intercesora. Yo creo que ya se le olvidó. Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Además, hay otros versículos en la Biblia que respaldan acerca del poder de oración. Hay muchos versículos, pero vamos a ir a algunos por razones de tiempo. Mateo 18, versículo 19. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en ellos, en medio de ellos. Amén. Lucas 18, versículo 1. Lucas capítulo 18, versículo 1. Y dice así la palabra. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo, había un juez en una ciudad el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, más después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muera. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? ¿Qué es lo que no quiere decir esta parábola? Es que este era un juez que era injusto, un ser humano, y aún así concedió la petición de esta mujer porque le molestaba. Pero nuestro Dios misericordioso, nuestro Dios nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones porque somos sus hijos. Amén. Efesios capítulo 6, 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo
toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por los santos. O sea que vemos que estamos siendo exhortados a orar con súplica, con instancia, en toda instancia, por todos los santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo dar gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, tomen ventaja de las reuniones de oración de la iglesia. Oh, no, pero lo tengo que hacer. A veces estamos en casa mirando tele o haciendo bobadas. Tomemos ventaja de las reuniones de oración de la iglesia. Oremos por las necesidades de uno y de los otros. Miren lo que sucede aquí. La iglesia en oración y Pablo es liberado a través del poder de Dios. Imagínense eso. Las cadenas, los grilletes se le cayeron de las manos. El poder de la oración, hermano, hermana. Otra cosa que nos damos cuenta, que lo acabamos de leer, que Pedro, a pesar de estar en medio de la tribulación, a pesar de estar en la cárcel, adentro de la cárcel, estaba durmiendo en paz, estaba durmiendo. El ángel tuvo que sacudirlo para que despertarlo. Estaba en un sueño profundo. ¿Dónde dice eso? Lo acabamos de leer, hermano, hermano. Hechos 12:6. Dice así, y cuando Herodes Agripa le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínense, los captores de Pedro, uno de un lado, el otro del otro, y Pedro durmiendo ahí como si nada. Le digo, hermano, hermana, que ustedes pueden experimentar esa paz. Porque escrito está, hermano, escrito está. Tiene que creer lo que dice la Escritura. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, dice ahí, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y voy a hacer un paréntesis porque tengo que decirlo. Esto no es yo declaro, yo decreto, yo le digo a Dios lo que tiene que hacer, manda ángeles, eso no es bíblico, hermano, hermana, no se guíe por esas tradiciones de hombres. Bien claro está aquí cómo debemos orar. Preste atención a lo que dice la Escritura, no lo que dicen esos charlatanes por ahí. Dice ahí en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, estén bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que empezar a hacer las cosas de acuerdo a lo que dice la Biblia. Amén. Salmos capítulo 3, versículo 3 nos dice, ¿quién es nuestro Señor? Aquí vemos a David orando, vemos a David escribiendo todas estas cosas en los salmos. Mire lo que dice ahí, mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte, Selah. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en derredor de mí. ¡Wow! Aprendamos de David a orar. Amén. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Gloria a Dios. No solo a través de la oración podemos experimentar esa tranquilidad, esa paz, pero nos damos cuenta por la experiencia que Pedro tuvo que debemos mantener los ojos en Jesús
aún a través de la tormenta. Amén. Vamos a leer ahí en Mateo 14, versículo 25. La palabra de Dios dice así: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Caminó sobre las aguas, lo dice la Escritura, amén. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, dice, los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Después de leer este pasaje, muchas personas se concentran solamente en cuando Pedro se hunde en el lago. Hasta tildan a Pedro: oh, por eso el Señor le llama la atención, que hombre de poca fe. Pero, ¿sabe qué? Ni tú ni yo hemos caminado ni siquiera un paso en las aguas. Amén. Pedro sí tuvo la osadía de caminar en las aguas y ir en el Señor, pero como todo ser humano, a veces vienen los problemas, vienen las tormentas en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Quitamos los ojos de Jesús. Esto es algo de escuela dominical, pero vale la pena recalcarlo. Pero Pedro caminó en las aguas. Amén. Hay que darle crédito. Tenemos que mantener los ojos en Jesús. Tenemos que mantener los ojos en Jesús para que el Señor nos use. Tenemos que mantener los ojos en Jesús para salir victoriosos en las pruebas y persecuciones. No podemos quitar los ojos de Jesús ni en un momento. Porque escrito está, hermano, hermana, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Dónde está eso? Está en Hebreos capítulo 12, versículo 2 al 11. Amén. Pedro aprendió a mantener los ojos en Jesús y no en la tormenta o en las circunstancias para no hundirse. Aquí lo acabamos de ver en el libro de los Hechos, en la cárcel, en medio entre dos soldados, durmiendo en paz. ¡Wow! También supo Pedro a quién clamar en medio de la tormenta. Supo a quién clamar. Supo a quién clamar. Con toda confianza. Amén. Lo acabamos de leer, se lo voy a recordar. Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Wow. Él sabía a quién tenía que clamar. Él sabía quién lo iba a sacar del problema. Y con eso vamos a cerrar en el día de hoy, hermano, hermano. Y si hoy estás pasando tormentas, si estás pasando cosas difíciles, cosas que parece que no tienen solución. En el caso de Pedro estaba en la prisión. Y muchas instancias en la Biblia nos hablan de hombres de Dios y mujeres de Dios pasando por circunstancias que parece que no tienen solución, pero para Dios todo es posible. Amén. Tenemos que mantener los ojos en Jesús, tenemos que orar todo el tiempo. Amén. Hable con Dios todo el tiempo. Y le vuelvo a recalcar: si está pasando por problemas, si está pasando por tormenta, sea lo que sea, económicamente, legalmente, tenemos un Dios poderoso
al cual podemos clamar con toda confianza. Amén. Vamos a orar. Con esto me despido. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Se los ama en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, mi oración para tu cuerpo, Señor, para tu iglesia, es que los provea, Señor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en la tormenta, aún en el problema, aún en la tragedia, Señor. Que tu Espíritu Santo los fortalezca, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en sus corazones, Señor. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento los cubra. Sabiduría, discernimiento en sus vidas, Señor, durante la tormenta, Señor. También te pido, Señor. Y te pido protección, Señor, que pongas, Señor, vallado sobre sus vidas, sobre su mente, alma y cuerpo, sobre sus familiares, Señor, porque el enemigo ataca como león rugiente al eslabón más débil. Te pido también por sus finanzas, Señor. Bendice lo que mis hermanos y mis hermanas, el fruto de su labor, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, te pido sobre ellos una doble porción de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima con el libro de los Hechos. Amén. Bendiciones.